Buenas tardes. Primero que nada, una disculpa por el atraso. A continuación, el secretario de Gobernación, doctor Alejandro Poare. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de los medios de comunicación. Les agradezco su paciencia y su buen humor en esta tarde. Bienvenidos sean a esta secretaría. Por la importancia que el problema de la sequía representa para nuestro país, por la preocupación que tiene la sociedad, y atendiendo la instrucción del presidente de la República de mantener un diálogo y un puente de comunicación abierto con la población de los estados afectados, les informo que el gobierno federal atiende con oportunidad la emergencia de la sequía. Con el apoyo del Congreso de la Unión y de la Banca de Desarrollo, contamos con una cantidad de recursos sin precedente que serán suficientes para hacer frente a la emergencia que se ha gestado. El esquema de coordinación entre las diferentes secretarías de Estado, así como con los gobiernos de las entidades, ha permitido poner en marcha y acelerar la entrega de recursos por casi 34,000 millones de pesos destinados a las zonas del país más afectadas por la sequía. Además de esta cifra, la Secretaría de Gobernación mantendrá los apoyos a través del Fondo para Desastres Naturales, el FONDEN, que tiene un presupuesto estimado de cerca de 10,000 millones de pesos para este año 2012. Cabe destacar que el FONDEN ya ha entregado recursos a 7 entidades: Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Coahuila y Sonora, sumando un total de 187 municipios. Como ustedes saben, el presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presentó ayer el Programa Integral de Atención a la Sequía 2012. Entre las acciones y recursos más destacados que el gobierno federal ha destinado para hacer frente a esta emergencia están los siguientes: 2,150 millones de pesos para enfrentar el desabasto de agua a la población, en particular la de consumo humano; 785 millones de pesos para programas de protección social y preservación de oportunidades laborales, de manera particular lo que tiene que ver con el abasto alimentario a la población y sus primeras necesidades; 725 millones de pesos para programas de protección al ingreso familiar; 750 millones de pesos para programas de apoyo al empleo temporal en las zonas afectadas; 14,000 millones de pesos en diversos programas para mantener las capacidades productivas en aquellas zonas en las que la sequía lo está haciendo particularmente difícil, que es una cifra que incluye, además, programas de apoyo a productores del campo; 4,000 millones de pesos para la reactivación de pozos que garanticen que todos los ciudadanos podrán tener acceso a agua potable para consumo humano, y la modernización de canales de riego que evitan la evaporación o la filtración de agua; 2,800 millones de pesos para seguros y 8,400 millones de pesos para esquemas de financiamiento. Como ustedes saben, también el presidente Calderón formalizó este programa esta mañana en un acuerdo presidencial. El acuerdo tiene como objetivo acelerar la respuesta del gobierno federal ante la contingencia y también garantizar que con los gobiernos de las entidades afectadas daremos una respuesta eficaz para mitigar los efectos de una sequía sin precedente, generada fundamentalmente por el cambio climático, y es por ello también que la respuesta del gobierno federal es de enorme magnitud, como lo comprueban los casi 34,000 millones de pesos destinados a este fin durante el año 2012. El objetivo es atender con mayor eficacia y oportunidad a todas las familias afectadas. El presidente lo ha dicho y lo reitero: todo el gobierno federal está desplegándose en todas las zonas de sequía en el país para garantizar el cumplimiento de las siguientes prioridades. Primero, el abastecimiento de agua para el consumo humano. Segundo, la entrega de alimentos a las familias que han resultado afectadas por la grave sequía. Tercero, la distribución de cobertores a las familias que más los necesitan. Y cuarto, la apertura de programas de empleo temporal para quienes perdieron su trabajo durante esta emergencia. Que no haya duda, el gobierno federal siempre ha estado preparado para enfrentar cualquier emergencia.
ni en esta, ni en cualquier otra emergencia hay margen para el protagonismo. Quienes lucran con la tragedia de los mexicanos merecen nuestro rechazo. Nadie tiene derecho de aprovecharse del dolor de la gente. Es el momento de cerrar filas. Hemos estado por ello en contacto permanente con los gobernadores de las distintas entidades afectadas y juntos daremos respuesta a las familias que así lo requieren. El esfuerzo del gobierno federal, reitero, no tiene precedente. Está en marcha toda la administración pública federal para atender las necesidades de la población. Y ahora estoy dispuesto a escuchar sus preguntas. Muchas gracias. Carlos Quirós, de Grupo Imagen. Gracias, secretario. Buenas tardes. Precisamente ya tocaba usted este asunto del cambio climático. Desde hace 2 años, el Instituto de Servicios Unidos Reales, con sede en Londres, en el documento que elaboró los impactos climáticos relacionados con la seguridad nacional en México y en Centroamérica, se avisoraba precisamente ya esta situación de la sequía atípica que se iba a presentar en nuestro país y las consecuencias, entre ellas algunos riesgos de ingobernabilidad en algunas comunidades donde la ayuda no pueda llegar, y que, bueno, pues también se advierten riesgos a la seguridad nacional porque esta situación puede ser aprovechada por el crimen organizado. Y en ese sentido, preguntarle si el gobierno federal también está preparado para acotar esta situación más allá de enfrentar la emergencia como se está haciendo hasta el momento. Y en el segundo término, y si me lo permite nada más, la postura del gobierno federal sobre el caso de espionaje en la Cámara de Diputados. Gracias. Por supuesto que nosotros hemos estado siguiendo muy de cerca y actuando en el tema de la sequía desde hace ya algunos meses. Sencillamente valdría la pena recordar que tan solo en el último trimestre del año pasado se ejercieron más de 5,000 millones de pesos en distintos programas de atención a la sequía, de acercamiento de agua potable a la población, acciones de, digamos, tanto preventivas como justamente para poder atender la emergencia. Y evidentemente que como otros factores que inciden en la vida social de las comunidades, tiene que ser tomado en cuenta en la evaluación de las autoridades de seguridad en los distintos aspectos de la seguridad pública. Es decir, la sequía es un factor que puede incidir, por ejemplo, en los cultivos, que puede incidir, por ejemplo, en algunas otras actividades, y evidentemente que todos ellos forman parte de la evaluación que se hace específicamente en algunas de las localidades en donde la sequía es más severa. Precisamente por eso es que se ha puesto un programa de esta magnitud, de prácticamente 34,000 millones de pesos, para atender tanto por el lado humano, de garantizar el abasto de agua y de alimentos, como por el lado productivo, para poder asegurar la reactivación de aquellas actividades económicas que se están viendo afectadas por la sequía. El Gobierno de la República ve con toda seriedad una denuncia como la que se ha presentado ante la Procuraduría General de la República. Estaremos con toda firmeza asegurándonos que cualquiera que sea el responsable de este hecho denunciado pague por ese delito. Reprobamos categóricamente cualquier tipo de intervención al margen de la legalidad y estaremos actuando con toda firmeza en ese sentido. Fabiola Martínez, de La Jornada. ¿Qué tal, secretario? Buenas tardes. Le quiero preguntar, en este paquete de recursos, ¿el gobierno federal tiene la determinación acerca de qué va a hacer con los adeudos de los campesinos? Ellos han señalado que de nada les sirve un pozo porque tienen adeudos por más de 2.500 millones con la Comisión Federal de Electricidad y están pidiendo como una prioridad la condonación o la reestructuración de adeudos. ¿Qué programa tienen sobre ese punto? Y también si tienen algo específico para los indígenas, porque se ha hablado en general del apoyo, de llevar agua, etcétera, pero no se ha hablado de qué se va a hacer con las comunidades a las que, ya lo vio el presidente Calderón ayer, no les está llegando la ayuda. Y en segundo lugar, si me permite que me comente del tema del reciente informe de Human Rights. ¿Por qué están desacreditando este informe? La misma respuesta la han dado cuando ha sacado algún informe Amnistía Internacional e incluso las propias agencias de la ONU. ¿Qué pasa? ¿No están teniendo rigor estas organizaciones? Gracias.
Bien, gracias, Fabiola. Iniciando por la última pregunta. Lo que llama la atención de esta última versión del informe de Human Rights Watch es que a pesar de que hace ya un par de semanas se les entregó una respuesta formal, cuidadosa, muy detallada respecto a algunas de las imprecisiones que nosotros vemos en dicho informe, no se retoma lo planteado por el gobierno mexicano. Muy puntualmente, por decir un caso, se señala en el informe que hay impunidad en términos de violaciones a los derechos humanos, y quizás ahí lo que valdría destacar son las cifras que ustedes ya conocen, pero que me permito reiterar el día de hoy. Muy puntualmente, porque el señalamiento se hace sobre la Secretaría de la Defensa Nacional. Hoy día se han presentado 6.065 quejas en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De estas, prácticamente el 90% ya han concluido, es decir, ya se hizo toda la investigación correspondiente. Y de ellas, solamente en 98 casos se han encontrado posibles violaciones a los derechos humanos, contra más de 6.000 quejas. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, que lo sistemático, aún en los casos en los que hay queja de una posible violación de derechos humanos, no es la violación de los derechos humanos, sino por el contrario. Lo sistemático es el apego a la legalidad en la materia. Sin embargo, también quiere decir otra cosa muy importante. De estas 98 recomendaciones, ya existen hoy en día 29 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional purgando sentencia. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso antes de que llegara la recomendación, ya se había iniciado el proceso penal correspondiente. Y hay 237 integrantes de las Fuerzas Armadas que están sometidos a proceso. Es decir, lo sistemático es, por un lado, el apego a los derechos humanos, y también lo hemos dicho con toda claridad. Cuando hay violaciones a los derechos humanos, las personas que las cometen tienen que ser sancionadas conforme a la ley. Y estos son elementos que ese informe lamentablemente todavía no retoma. Bien, entre las medidas que se anunciaron el día de ayer, por supuesto que hay un énfasis en comunidades indígenas, particularmente en aquellos estados en los cuales hay una mayor aridez y particularmente mayor sequía. La Comisión Nacional de Zonas Áridas, que es una instancia del gobierno federal que invierte justamente para poder garantizar que se puede recuperar el agua debidamente, que no se pierde la poca agua que llega a haber por resultado de algunas lluvias, etcétera, tiene un énfasis especial en zonas indígenas, y muchos de estos programas van designados precisamente a comunidades indígenas que están padeciendo con mayor claridad el fenómeno de la sequía. Y ciertamente los apoyos tienen que ir a las zonas más afectadas en términos de la sequía, y que ciertamente algunas de ellas coinciden con zonas de alta densidad de población indígena. Y finalmente, en materia de tarifas, pues desde luego que es un tema que se ha venido revisando por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Hay que recordar que este es un programa que se tiene que ir revisando de manera muy específica y puntual en cada una de las comunidades, y que el objetivo primordial de los anuncios hechos el día de ayer está orientado a garantizar el abasto de agua, a garantizar el abasto de alimentos y a garantizar no solamente la protección en términos de cobijas en las zonas en las que el frío es particularmente severo en las semanas y meses que estamos viviendo, sino además que precisamente aquellas zonas en las cuales están teniendo problemas algunas actividades productivas, se cuenta con el financiamiento y los mecanismos específicos para poderlos atender. Eso le corresponde a la Comisión Federal de Electricidad y estamos trabajando en ese sentido. Brenda Herrera, de Enfoque. Secretario, buenas tardes. Buenas tardes, Brenda. Preguntarle directamente si de esta Secretaría de Gobernación, particularmente del CISEN, que incluso usted encabezó hace unos meses, no salió ninguna instrucción de realizar este espionaje telefónico en las instalaciones de la Cámara de Diputados. Esa sería mi primera pregunta. La segunda, sí me gustaría un comentario de su parte respecto a lo denunciado a través de Internet, estas grabaciones del secretario de Gobierno de Sonora pidiendo que se apoye a Cordero, porque, cito lo que dice la grabación, se entiende que es Cordero el proyecto del presidente de la República.
Me gustaría un comentario sobre eso también. Y yo sí quisiera insistir en la pregunta de Fabiola. Digo, más allá de los dimes y diretes, no hay cerrazón por parte del gobierno federal ante el escrutinio o la observación de organismos internacionales. Ayer el director para América de Human Rights Watch incluso los emplazaba, los retaba a que fueran ustedes los que demostraran que el 95% de estas 47,000 muertes tenían que ver con el crimen organizado. Durante la presente administración, México ha recibido y ha facilitado, ha solicitado incluso la visita de más organismos internacionales orientados a la promoción de los derechos humanos que nunca en su historia. Ha sido el caso con la relatora para los asuntos de derechos humanos, con las relatorías para migrantes, con las relatorías para refugiados. De manera sistemática ha habido una extraordinaria apertura a todos los organismos gubernamentales, internacionales y no gubernamentales, y el caso de Human Rights Watch no es la excepción. Por el contrario, cuando hicieron su visita se les facilitó el acceso a todo lo que hicieron petición, e incluso en las entidades de la República en las que visitaron. Sin embargo, eso no impide que nosotros señalemos lo que consideramos que son errores planteados por el informe. Y también hay que decirlo, cuando nosotros enviamos nuestra respuesta, subrayamos la disposición para que Human Rights Watch se mantenga en contacto directo con nosotros para poder verificar toda la información que nosotros estamos ahí presentando. En efecto, es para nosotros una prioridad el tener debidamente integrados los expedientes de todas y cada una de las personas fallecidas durante los últimos años en nuestro país. Precisamente por eso, porque de lo que se trata no es de dar una afirmación categórica, sino de tener certeza jurídica para que se le haga justicia a esas víctimas, es que hemos trabajado con las fiscalías y las procuradurías de los estados para que estemos seguros, todos, que para cada caso de cada fallecimiento hay un expediente, y ese expediente nos permita indagar las razones de ese fallecimiento, y no solamente eso, perseguir a los responsables y llevarlos ante la justicia. Y eso se ha venido trabajando a iniciativa del Gobierno de la República en la Conferencia de Procuración de Justicia con las fiscalías de los estados. Nosotros somos respetuosos de los procesos internos de los partidos políticos, así nos mantendremos. El Gobierno federal mantendrá su interlocución con los distintos partidos políticos y no intervendremos en sus decisiones internas. Y por supuesto que no, categóricamente le digo que no hubo ni habrá una instrucción de parte de la Secretaría de Gobernación ni del Centro de Investigación en Seguridad Nacional para una cosa de ese tipo, que es a todas luces ilegal, reprobable y no digna de un régimen democrático como el cual estamos construyendo y el cual me honro servir. Verónica Macías, del Economista. Secretario, preguntarle, se viene un año electoral y cómo garantizar que los recursos que se dan para enfrentar este problema que tiene consecuencias graves no se vayan a destinar a otras cosas y que sean transparentes en el manejo de estos recursos. Muchas gracias, Verónica. Pues más que se viene, ya llegó, ¿no? Ya estamos plenamente en el año electoral y me parece muy pertinente su pregunta. Justamente ayer que estábamos en Corrales, ahí en Zacatecas, una de las cosas que se destacaba es que para cada una de las comunidades en que se van a ofrecer estos apoyos, se están formando y se han formado unos comités ciudadanos de vigilancia de los recursos, para que quede perfectamente claro cómo se están entregando los apoyos, cómo se están distribuyendo las despensas, cómo se está teniendo acceso a los tinacos que se están instalando y que haya una plena garantía desde ese nivel hasta, por supuesto, las auditorías que correspondan de todos los recursos por parte de las distintas instancias competentes en el ejercicio de este financiamiento. Y lo ha dicho con toda claridad el presidente de la República el día de hoy en la mañana: no podemos permitir un uso poco transparente o un uso ilegítimo, ilegal de estos recursos. Silvia Garduño, de Reforma. Buenas tardes, secretario. Sí, en relación a esta cuestión de los recursos, ¿usted ve algún riesgo en particular de que haya desvíos, siguiendo a la pregunta de mi compañera Verónica? ¿Se puede, no sé, pensar que se va a estar entregando directamente apoyos de agua y de alimentos, digamos, a las comunidades afectadas
no sé, pudiera prestarse a que algún partido político en particular en algún municipio pudiera aprovecharse de esto. Y por otro lado, enfocándome otra vez en el informe de Human Rights Watch, quisiera yo preguntarle, bueno, hace señalamientos muy concretos, por ejemplo, bueno, esto lo hizo su director para las Américas, en relación a un número de muertes alarmantes, por ejemplo, en la cuestión de las ejecuciones, que el 95% de los casos son narcotraficantes. Incluso pide cambiar con la estrategia de seguridad, le pediría al próximo presidente de México con esto. Algunos de estos señalamientos, bueno, sí se basan como en cifras duras. Le pregunto para ver si están cuestionando la metodología o las conclusiones a las que están llegando, bueno, este tipo de organizaciones prestigiosas en derechos humanos a nivel internacional. Y por otro lado, quería yo preguntarle respecto a las desapariciones que se han registrado, de las que se han denunciado durante el sexenio. Esta semana hemos sacado varios casos de desapariciones. Quisiera saber si tienen algún registro de desapariciones y cuál es la política que mantiene el gobierno federal para hacer frente a estas violaciones a derechos humanos. Gracias. Indudablemente, todos lo sabemos muy bien, los recursos ejercidos por el gobierno federal son los que están sometidos a mayores controles de transparencia, de rendición de cuentas y de límites, precisamente para garantizar que se apeguen a criterios de imparcialidad. No se me ocurre nada más ruin que pensar que ante esta tragedia pudiese a alguien ocurrírsele manipular esos recursos. Por parte del gobierno federal existe la garantía plena, precisamente, de que se van a ejercer con mayor celeridad que nunca y con absoluta imparcialidad. Precisamente por eso señalaba la existencia de estos comités ciudadanos, para poder vigilar desde la propia comunidad la entrega de estos recursos. Y me gustaría compartirles algo de lo que algunos de ustedes seguramente vieron el día de ayer. Subraya el carácter democrático del gobierno del presidente Calderón y también de cómo su gestión ha hecho más democrático a México. Llegamos a la comunidad de Corrales, estaba ahí la población, y pues como en muchos eventos están en una zona en la que pues se acerca el presidente y saluda. Y el propio presidente de la República pidió enfáticamente que se acercara a la gente y que pudieran hablar y discutir de sus problemas. Y ahí fue donde precisamente se manifestaron algunas de estas ideas y de estas preguntas, y lo que vimos es una sociedad democrática, exigiendo, pidiendo que se rindan cuentas, planteando problemas ante su presidente. Y el presidente de la República escuchando, argumentando, dando razones y dando instrucciones para que las cosas funcionen bien. En ese entorno democrático es que se insertan estos comités ciudadanos de vigilancia, y es en el que todos y los medios de comunicación ciertamente tienen una oportunidad y una responsabilidad en la materia, elevar las denuncias y asegurarnos que las distintas instancias correspondientes, en su caso, sancionen cualquier posible abuso. Y me preguntaba usted de algo más. Human Rights Watch. Subrayo. Nosotros hemos señalado algunas deficiencias metodológicas de este estudio. Hemos reconocido el aporte de Human Rights Watch, compartimos la preocupación y estamos ciertos de que muchas de las recomendaciones que se hacen ahí respecto al tema de derechos humanos son recomendaciones que nosotros ya hemos asumido como propias, y por eso están las medidas dictadas por el presidente de la República, y debemos de seguirlas profundizando. Le doy un ejemplo. Uno de los grandes temas, que por cierto está en el Programa Nacional de Derechos Humanos publicado por el presidente y su gobierno, es el de modernizar el fuero militar. El presidente de la República envió una iniciativa al Congreso para modernizar el fuero militar, para que delitos vinculados a derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas pudiesen ser juzgados también por cortes civiles, no nada más por el fuero militar. En atención a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se están conformando con mayor claridad los criterios para que cualquier delito cometido en materia de derechos humanos por integrantes de las Fuerzas Armadas sea juzgado
o pueda ser juzgado por el fuero civil. Precisamente la instrucción del presidente de la República ha sido el trabajar con los legisladores para poder formalizar esto, que es una sentencia, que es una recomendación también realizada por parte de Human Rights Watch. Seguiremos trabajando en ese sentido. Lo que tenemos que ser cuidadosos es en aceptar acríticamente datos que nosotros no solamente sabemos que no son precisos, sino que se les han hecho saber las fuentes de las cuales viene la información para poder validar ese dato. Y yo creo que será pertinente que podamos hacer pública la respuesta que se hizo a Human Rights Watch para que sean ustedes quienes valoren toda la información y eventualmente puedan conocer detalles adicionales en ese sentido. Subrayo, con Human Rights Watch y con todas las organizaciones en la materia, la instrucción que tiene el nuevo subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos es cercanía, respeto, apertura y diálogo. Noé Torres de Reuters. Perdón, sí, tiene razón Silvia, desapariciones, gracias. Perdón, Noé, dame un segundito. Este es un tema muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un caso de una persona que no se encuentra? Pues de inmediato se levanta una denuncia. Esa denuncia pues pudiera ser que derive en una denuncia de secuestro o pudiera ser que derive en una denuncia de una extorsión o eventualmente de una desaparición. Lo urgente es que cuando cualquier autoridad municipal, estatal, federal reciba una denuncia de una persona que no está localizable e identificable, todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública tenga esa información y se empiece a llevar a cabo los protocolos para su búsqueda e identificación, por un lado. Por otro lado, cuando nosotros, cualquier autoridad de seguridad pública, del fuero federal, estatal o local, tiene el conocimiento de una persona fallecida, no identificada, que pueda acceder a todo el Sistema Nacional de Seguridad Pública para poder indagar si la persona que aparece como desaparecida, pues quizás en Coahuila, es identificable con una persona que fue encontrada fallecida quizás en Tamaulipas. Eso se ha venido trabajando. Justamente esos dos protocolos, a instancia de la Procuraduría General de la República, en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Ya se tienen los protocolos instalados, ya se está formando una base de datos de identificación personal para que tengamos mecanismos para identificar una solicitud o una queja, una investigación, una denuncia por desaparición con una persona desaparecida. Y justamente en eso venimos trabajando para garantizar, primero, la debida identificación y localización de las personas y segundo, pues el hecho de que estos delitos puedan ser sancionados debidamente. Ahora sí. Gracias, secretario. Noé Torres, ahora sí, de Reuters, por favor. Buenas tardes. Solamente preguntar si usted tiene algún estimado sobre las afectaciones en la cosecha de maíz, por ejemplo, de azúcar, si tiene alguna cifra a la mano, pues, en términos de toneladas, qué porcentaje representa, y si tiene alguna idea de más o menos cómo se podría afectar o ver afectadas las exportaciones y las importaciones de estos productos. No tengo un dato específico, le pediría que lo buscáramos en la Secretaría de Agricultura. Sí subrayaría que la respuesta del gobierno federal, precisamente para atender el fenómeno humanitario y el fenómeno productivo, es de una dimensión histórica, casi 34,000 millones de pesos, que además se van a ejercer con una gran celeridad y transparencia. Perdón. Vamos con Margarita Nicolás de Cadena Raza. Buenas tardes, secretario. Para que me quede claro, estos recursos que se van a entregar no van a ser tocados por gobernadores, presidentes municipales, porque se ha dicho que se están manipulando algunos recursos que ya han llegado. Y la segunda, precisamente sobre este informe, ¿ustedes han detectado si hay grupos interesados en manchar la imagen que tiene el gobierno federal en la lucha en contra del narcotráfico o la delincuencia organizada en general, que pretendan menoscabar lo que se está haciendo y argumenten las violaciones continuas de los derechos humanos a través de los militares? Para nosotros es muy importante
que cualquier violación a los derechos humanos sea debidamente sancionada. Punto. Ese es nuestro objetivo fundamental. Ese es nuestro objetivo central. Y para ello agradecemos y reconocemos el trabajo de organizaciones como Human Rights Watch y como muchas otras. Y por eso hemos estado abiertos. Simple y sencillamente, cuando existen informes que ya se hizo llegar información que corrige lo que a nuestro juicio son errores o datos imprecisos, pues sí pedimos que esa discusión pública, que a nosotros nos interesa, de la cual queremos resulten mejores políticas públicas y mayor capacidad de vigilancia, y al final del día menores violaciones a los derechos humanos, pues que se haga sobre la base de datos más fidedignos. Eso es lo único que estamos diciendo. Segundo, insisto, hay muchos rubros de programas, el monto es de 34,000 millones de pesos prácticamente, hay algunos en los cuales hay participación directa del gobierno federal, y lo que importa es que todas las autoridades que van a ejercer recursos bajo este programa de acción integral en contra de la sequía 2012 o bajo cualquier otro programa social, lo hagan con gran transparencia, lo hagan con gran responsabilidad, y que todos como sociedad estemos atentos para identificar posibles casos de abuso, se levanten las denuncias y actúen las autoridades competentes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, colegas. Muy buenas tardes.